Hola, hola, bienvenidos. Un saludo súper especial. Quiero darles la bienvenida a esta nueva serie de contenido que voy a estar compartiéndoles. Algo muy de mi corazón, muy de querer compartir con ustedes este camino, este nuevo camino que estoy recorriendo en un poco más del último año. Todo lo relacionado con caminar de la mano con Jesús. Y hoy quiero hablarte de... Vamos desde el inicio, ¿cierto? Como para que esto sea una serie de videos donde puedas encontrar como una secuencia, no algo pues súper exacto, pero pues sí por donde inicia todo, ¿verdad? Y quiero compartirte ese primer encuentro con Jesús o esos primeros encuentros con Jesús, porque digamos que no es uno así como al detalle, sino revelación que tú vas sintiendo en tu corazón, lo que hace que cada vez esto sea más especial, todavía más profundo. Entonces prepárate porque este es el principio, pero vas a encontrar muchísimo de lo que el Señor, de lo que Jesucristo, de lo que esta nueva relación con Dios ha causado en mi vida, una sanidad impresionante, y estoy en el inicio porque esto es un camino para toda la vida, pero la sanidad que he podido encontrar sobre todo en la renovación de mi mente, en mi capacidad de confiar, en mi fe, ha sido muy fuerte, en mi identidad también. Entonces es algo que quiero compartirte a un nivel más profundo. Lo vamos a ir viendo episodio tras episodio, porque de verdad que cuando tú recibes tanto amor, tanta bendición, la idea es compartirla, que no te quedes con ella, sino que esa bendición pueda llegar a otros, y eso es lo que quiero hacer contigo a través de todo este contenido. Así que quédate ahí. Bueno, como te dijo, quiero hablarte de esos primeros encuentros con Jesús, cómo surgió todo. Quiero que sepas un poco en dónde estaba yo, qué me encontraba haciendo antes en esa temporada, en ese año atrás, qué ha venido sucediendo, qué cosas han cambiado, qué cambios profundos he podido experimentar, no solo a nivel interno, sino también en muchas cosas a mi alrededor. Entonces quiero ponerte un poquito en contexto, pero tampoco quiero pues hacerte una historia tan larga, ¿no? La historia larga, ¿dónde empezaría? En dónde estaba, pues contarte todo lo que podía estar yo trayendo desde mi niñez, heridas, vacíos, un montón de situaciones, de dolores. Solo te voy a adelantar una pequeña parte. Yo crecí con una herida muy profunda de niña, de rechazo, porque sentía, eso ya ha pasado por un proceso de sanidad muy fuerte de la mano de Jesús, que se va a hacer otro video, la manera en que he podido sanar y conectar con mi niña interior de la mano de Jesús, de la mano del Padre, de Dios también. Eso va a ser en otro episodio. Pero contándote lo que ha sido esa transformación, crecí con una herida de rechazo muy profunda porque esta niña sintió que había sido desplazada del amor de sus padres con el nacimiento de su hermana. Esto se empezó a ver obviamente a los 4 años inicié como con este sentir, pero con el tiempo fue creciendo, se fue agrandando. Tuve una adolescencia muy triste, muy vacía, donde intenté llenar mis vacíos en los lugares equivocados, donde estuve buscando el amor en los lugares equivocados. Diferentes situaciones en las que me causé mucho dolor y le causé mucho dolor también a otras personas. Entonces, luego vamos a hablar un poco más al detalle de eso, pero quiero ponerte un poquito en contexto porque uno a veces ve una historia y dice, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿O le falta una parte? ¿O qué pasa acá? Entonces quiero ponerte como un poquito en contexto, ¿no? Para mí, un cambio muy potente en mi vida, una transformación muy potente. Yo venía de una codependencia muy fuerte en mi adolescencia, en ese querer agradar a todo el mundo, en ese querer buscar amor, afecto, en todo lado, aceptación. Y llega uno al punto de de perderse uno mismo por estar tomando cosas de todo lado, como camuflándose en todo lado.
Y tuve un cambio, algo que marcó un cambio muy importante en mi vida, es cuando yo quedé embarazada. Obviamente conozco a John, al año más o menos pasadito yo quedé embarazada, nos casamos al poco tiempo, y esto para mí fue un cambio muy potente en mi vida. El amor que yo pude experimentar a través de esta relación, que en un inicio podemos ver que tal vez yo tenía muchos conflictos, obviamente yo también por su lado, pero el nacimiento de nuestro hijo fue realmente una bendición para los dos. Y ese amor empezó a transformar mucho mi vida, y mucho de lo que sucedía antes, todo aquello con lo que yo cargaba, con todas esas heridas, con todos esos dolores, con todas esas acciones equivocadas que yo venía realizando, eso quedó como atrás, ¿sí? Como si hubiera sido para mí un antes y un después de mi vida. Por supuesto, seguía yo con muchos dolores y vacíos, pero ese amor que yo podía experimentar por mi familia, por mi hijo, empezaron como a dejar atrás, y uno piensa muchas veces que eso va quedando en el olvido, pero resulta que no es así. Esto es poniéndote un poco en contexto lo que ha sido, lo que fue esa vida de adolescencia tan triste, como te decía, como hubo un cambio súper importante en mi vida a través de mi matrimonio, a través de mi primer hijo. Luego a los 4 años viene mi segundo hijo, hemos tenido diferentes movimientos de ciudades, bueno, en fin, en este camino ya llevamos 23 años con mi esposo. Pero voy a hacerte un salto de todo este contexto a más o menos a los últimos 7, 8 años, que fue donde también pude experimentar diferentes cambios, o como esos breakthroughs que hay muchas veces que te hacen tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? En estos 7 años que te digo, yo venía trabajando en el mundo corporativo. Estábamos en Medellín, era una ciudad donde nos gustaba muchísimo, como familia estábamos contentos, pero yo estaba muy cansada a nivel laboral. Habíamos tenido una crisis matrimonial con mi esposo muy fuerte, la cual, como muchas cosas, mira lo que te venía diciendo desde la adolescencia, y muchas veces se presenta así en la vida, la solucionamos, pero no como del todo bien, sino como ese, ok, listo, guardemos, metamos debajo de la alfombra, como dicen por ahí, y sigamos que todo está bien. Sin embargo, había quedado como muchas cosas que seguían causando dolor, que seguían causando sufrimiento. A eso se sumaban ya un estrés y un acoso, digo yo, que sufrí a nivel laboral. No lo voy a hablar en términos como personales, sino a nivel de empresa, a trabajadores, vamos a poner explotación laboral, porque así lo veía yo, aunque no es el tema del video. Pero llegó un punto en que yo dije, no más, yo no quiero más esto. Venía como que no me sentía, como que no me hallaba, como que yo sentía tantos años trabajando, pero ¿para dónde voy? Como que de esas típicas crisis existenciales por las que muchas veces pasamos, en ese momento me encontraba. Entonces solté mundo corporativo e inicié un camino como de autoconocimiento, de autodescubrimiento. No sabía qué iba a hacer. Mi esposo obviamente en ese momento me apoyó, me dijo, dale, retírate, organicemos, miremos. Y empecé a explorar yo diferentes opciones. Siempre me había gustado la pintura, empecé a pintar. Luego como que yo no quería. En medio de ese proceso sucedió algo importante, y empecé yo como a experimentar qué quería, pero nada de lo que iba consiguiendo era suficiente, ¿sí? Como que no, esto no, o esto pero más, o sea, sí es muy normal. Entonces empecé con la pintura, aprendí técnicas de diferentes países. El curing, el arte fluido, fue algo que me encantó, y lo pude aprender con gente de Australia, con gente de acá de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, diferentes técnicas, y a mí eso me encantaba. Pero llegó un punto en que la sola pintura no era suficiente,
y yo quería un valor especial para las pinturas. También pintaba esculturas, me está viniendo a la cabeza. Lo primero fueron esculturas y después salté a la pintura. Quería algo diferente, quería un toque diferente, como un toque energético, como que las personas tuvieran una obra y no fuera solo el cuadro pintado ahí en la pared, sino que de verdad como que reflejara algo más. Y esto me llevó al Reiki. Yo empecé a buscar en internet, entonces que energía, que armonización, un montón de cosas. Empecé buscando energía del color, bueno, en fin, una cosa, la otra, terminé encontrando información sobre el Reiki. El Reiki ofrecía pues obviamente esa armonización a espacios, ofrecía como salud, como tu cuidado, como un equilibrio, un balance en tu energía. Lo podías ver manifestado muchas cosas más, en ambientes, en plantas, en animales, o sea, en todo. Y eso me pareció pues como espectacular para mis obras, que era lo que tenía yo inicialmente. Entonces dije, perfecto, vamos a empezar a estudiarlo. Yo siempre he tenido desde muy pequeña, recuerdo que en mi adolescencia, una idea que se cruzaba mucho por mi cabeza era el querer ayudar a otras personas, pero pues no sabía cómo. Pero digamos que eso estaba como en mi interior, como que muchas veces estaba allí, y acá empecé a ver una posibilidad realmente como de ayudar a otros. Empecé a estudiar, hice el curso completo, obviamente empecé a hacerlo en mis obras, empecé a hacerlo en mi casa, en todos los lugares donde hice, empecé a hacerlo en mí, porque se supone que la primera persona en la que tienes que hacerlo es en ti, para que tú empieces a sentir los cambios, para que veas que si te sientes más calmado, que si te sientes más en paz, que si equilibras, que si nivelas, y pues así lo puedes hacer con los demás. Entonces empezó como vamos a decirle, como esta carrera de querer encontrar ese punto de satisfacción o de plenitud, ¿no? Porque uno empieza como a ir detrás de ese bienestar o de esa plenitud, y en medio de ese camino querer dárselo a los demás. Entonces continué. Ya unos meses antes del Reiki yo había iniciado a la par con la pintura, con diferentes tipos de lectura. Mi cabeza estaba como caótica con muchas cosas. Entonces la pintura por supuesto me ayudaba muchísimo, pero yo ya había empezado a buscar lecturas como que me ayudaran mucho con mi claridad mental, como otro tipo de cosas, dejar de ver noticieros, muchas películas violentas. O sea, había empezado como a hacer ciertos cambios, pero no radicales, sino como muy por encimita. Empecé con la meditación. Antes del Reiki ya había tenido yo, a través de un libro, tenían unos códigos de escáner donde te llevaba un link y empezabas a encontrar meditaciones. Entonces yo empecé con eso, sumado con la pintura, después sumado con el Reiki, pero quería más. Entonces no, esto todavía no está siendo suficiente. Todavía yo sentía que me faltaban más cosas, que quería explorar más cosas. Entonces llegó el yoga. El yoga había estado como ahí, como que eso, como que muchas veces tú ves cosas, sí, como que esto, pero no le prestas atención. Pero ya en el mundo en que yo me estaba empezando a envolver, de meditación, de energía, de todo esto, pues ya captó un poco más mi atención esta práctica. Empecé a hacerla en mi casa, sola, normal, y ya luego pues no fue solo una práctica. Acuérdense que yo estaba como esa buscadora, ¿no? Como que algo más, nada era suficiente para mí. Empecé entonces ya no como una práctica personal, sino la quise aprender, y fue cuando decidí certificarme como maestra de yoga y meditación. En ese momento pues yo dije, no, acá todo completo, porque entonces mis clases de yoga eran combinación de Reiki. Eso cogió más o menos para la época de pandemia. Entonces quedó
la pintura quedó ahí quietito, porque pues no conseguía insumos, ya todas las pinturas que yo tenía de antes las había vendido, de hecho me iba muy bien en el tema de la pintura, pero empezamos un poco antes de iniciar pandemia, tuvimos cambio de ciudad. En ese cambio de ciudad empecé a dar clases de yoga, incluía el reiki, incluía la meditación, y con la pandemia pues cerraron todo. Entonces, gimnasios cerrados, que era donde yo estaba trabajando, y empecé a hacer en medio del encierro de la pandemia muchísimas terapias a distancia, ¿no? Ya mucho más adelante empecé ya con productos, con inciensos, con piedras, bueno, en fin, como completando ese paquete holístico. Entonces ya era la tienda energética, en fin, todo este combo, podemos decir que es como lo más usual, como que una práctica esta siempre te está llevando a la otra. Tuvimos cambio de país, vinimos a Estados Unidos y aquí continué con las clases de yoga, con las terapias energéticas. Las terapias de yoga, las clases de yoga se estaban moviendo muy bien. Con las terapias energéticas en particular empecé a experimentar como diferentes situaciones en que nos ocurrían cosas fuertes con mi esposo. Voy a hablar de un accidente que tuvimos, voy a hablar de a nivel físico, emocional mío, que empecé a experimentar después de algunas terapias. Entonces esto me llevó como a ver ese patrón y decir algo está pasando acá. Desde Medellín yo sufría de parálisis de sueño, empecé a sufrir de parálisis de sueño, de ciertas cosas así como que empiezas tú a buscar en internet y pues ves mucha información de esto, pero no le daba como mayor trascendencia. Y en esa época acá también empecé a experimentarlas mucho más seguido. Sin embargo, pues como que lo veía como algo que tengo que hacer, tengo que ir al médico o algo así, pero no le presté más atención. Vamos a hablar acá de mi relación con Dios. Por tradición crecí con la religión católica, en la iglesia católica. En mi familia obviamente pasó esta tradición. Cuando hablo de mi familia, pues a mi núcleo más cercano, mi esposo, mis hijos. Pero nunca hubo como una relación así con Dios, con Jesús. Yo tenía un cariño súper especial. De hecho, a Dios lo conocía como el papá de Jesús, y a Jesús pues por él sentía un amor súper especial, pero era como lo que te enseñan a ti, a orar determinadas oraciones, asistir a misa, pero las misas son como muy, llegas a la misa, haces lo que tienes que hacer y te vas, ¿sí? Como que nunca esa cercanía tal vez con las otras personas que van allí o querer conocer un poco más. Siempre había como una desconexión, o sea, era como, ¿por qué la tradición vamos y para que no se pierda la continuamos? Pero no una cercanía tan fuerte. Sin embargo, yo decidí, porque eso fue una decisión mía, como hace 3, 4 años, desconectarme mucho como de la iglesia, de la religión. Y cuando empecé a hacer como todas estas prácticas de autoayuda, de autosanación y todo el tema, pues yo dije no, o sea, yo puedo tener una relación con Dios en cualquier lado, en cualquier lugar, no necesariamente tenía que ser en una iglesia. Y empecé también a través de muchas situaciones, de los medios, de problemas en las iglesias con X o Y cosas, y uno en esa silla de juez señalando, pues también dije no, yo no quiero ser parte de nada de eso, yo tengo una relación a mi manera, ¿sí? Sin embargo, con mi esposo sabíamos que nosotros no queríamos desligar, obviamente como dejarlo tan suelto. Cuando tú eres papá, cuando tienes tus hijos, pues tú sabes que el fundamento de Dios debe estar en tu casa.
Sin embargo, sí terminó volviéndose como algo muy suelto, como algo muy free para todos, como oremos de vez en cuando, como yo más enfocada en la meditación. Yo oraba también, meditaba, pero era una mezcla de muchas cosas. Sin embargo, a lo que voy con esto es que sí había un amor por Dios, sí estaba ahí el presente en mi vida, pero no con esa relación que hoy en día puedo experimentar y puedo entender y puedo conocer, que antes no sabía, porque yo creía que así como estaba mi relación con él, era perfecto. Estaba ok, sí, o sea, sí, claro, está presente en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo pensaba que eso estaba bien. En medio de todo lo que es la vida acá, tuvimos un tema con la ansiedad en mi casa y dijimos con John, ok, él dijo, así quiero aclararlo, él dijo, amor, yo creo que necesitamos más de Dios, necesitamos ir a una iglesia. Él me decía, yo le decía, no, yo no necesito ir a una iglesia, si tú quieres ve tú solo, yo hablo con Dios en cualquier lugar, yo no necesito de nadie más, yo no necesito intermediarios, así como estoy, yo estoy bien, si tú quieres ir, ve tú solo. Esa era siempre como mi respuesta. Sin embargo, cuando tú eres mamá, y ves pues obviamente situaciones como estas que son de dedicarle atención, dijimos con mi esposo, yo le dije, ok, busquemos una iglesia donde ir. Entonces un amigo que teníamos acá en el lugar donde vivimos le mencionó a John la iglesia donde ellos iban, y John empezó asistiendo. Efectivamente él fue primero. Resulta que allí en esa iglesia tenían un programa de restauración donde abarcan diferentes temas, pero en ese momento pues no era como tan claro para nosotros. John llegó a una clase que tenía que ver con quebrantamiento sexual, es un ciclo. Él llegó a esa clase. Ese día me dijo, amor, esto es completamente diferente, y pues que a John de verdad le interesara como un tema, como que yo era la que andaba metida en esa onda de sanación, como que hagamos que esto por aquí, que esto por allá, curso que salía, que vamos a hacer meditación, que vamos a hacer que habían lunas llenas, que habían no sé qué, o sea, yo era la que andaba como en todo eso. Muchas veces le hablaba a John como que no, nunca lo hicimos, pero hagamos que constelaciones familiares, que hagamos no sé qué evento, que, o sea, yo era como la que andaba en esa onda, y John era más como obviamente de tipo negocios y todo eso. Empezamos como a mezclar en el camino, pero para mí que él me estuviera hablando como de wow, esto me pareció como muy profundo, como pues a mí eso también me captó mi atención. Entonces él me dijo, amor, yo me voy a tomar esto en serio. Yo como que voy a empezar a hacer aquel proceso. Si tú quieres, chévere, bienvenida. Y yo, ok, entonces iré el siguiente sábado. Las clases son los sábados. Efectivamente, el siguiente sábado fui. Y esta primera clase, yo quiero contarles algo súper gracioso, porque en medio de todo, cuando yo recuerdo esto, y sobre todo con la persona que nos había invitado, nos da mucha risa, porque la manera en la que yo llegué allá fue muy soberbia, prepotente, odiosa. Yo recuerdo que ese día voy entrando y me dice, ay, hola, viniste, genial, qué bueno verte acá. Y yo, sí, pues vine a ver qué tal la cosa, todo lo que sea crecimiento personal, bienvenido, fabuloso. Pero pues realmente yo tengo clarísimo que para yo hablar con Dios, yo lo puedo hacer en cualquier lugar. Le dije a él, yo puedo ir a un templo budista y allá hablo con Dios, yo puedo ir a una mezquita y allá hablo con Dios, yo puedo ir a una iglesia católica y hablo con Dios, en el parque, en cualquier lugar. O sea, realmente vengo como por crecimiento personal. Vean esta odiosidad, no sé si existe esa palabra o no. Él apenas me sonrió y me dijo, ok. Entré yo a mi clase. Wow, fueron 2 horas de esta clase. Y yo salí como, Dios mío, ¿qué
qué equivocada he estado toda mi vida. Y esa clase, que de hecho sé que está disponible, creo, para tomar en la plataforma de manera gratuita. Si te interesa, me lo haces saber y yo te envío la información, o de pronto la dejo abajo en la descripción. Cambió muchas cosas en mí, o sea, esa primera clase te hablaba, no te quiero hacer spoiler, pero fundamentalmente en qué lugar tenías a Dios en tu vida, ¿sí? En dónde estaba Él en tu vida en ese momento, y pude darme cuenta lo lejos que yo estaba de Él. Pero lo hermoso, lo maravilloso es que no desde un lugar de culpa, sino desde que tú llegas, desde que tú empiezas todo este proceso, realmente tú sientes ese abrazo de Dios ahí, como si de verdad, o sea, no de verdad, sientes que Él orquestó todo para que tú llegaras a su encuentro de esa manera. A mí me sucedió así, no quiere decir que para ti vaya a ser lo mismo o haya sido de la misma manera. Para mí fue así. Entonces tú empiezas a ver estas cosas, pero no desde un lugar de culpa, no desde un lugar de condenación, sino como de un lugar de reflexión, como desde un lugar de reconocerlo, de verlo como si te quitaran una venda y tú pudieras ver después de haber estado como ciego toda tu vida, y empiezas a sentir de verdad un amor, como sí, mira, en esto estabas lejos de mí, pero ya estás conmigo, ¿sí? Y es completamente cautivador. Yo ese día salí y yo no podía hacer otra cosa más que pensar en todo lo que había tocado mi corazón, de verdad que sientes tú ese toque, es en tu interior, como que no solo acá a nivel intelectual, sino sientes tú como empieza a moverse muchas cosas dentro de ti. Y para mí fue muy potente desde esa primera clase. Y en esta primera clase es la base de todo, porque te dan como esa guía que cuando nosotros, como mi caso, que tenía una venda completa en mis ojos y que cree uno que todo lo que está haciendo bien y que estás perfecto y que no necesitas nada ni a nadie, te dan una guía para que tú puedas empezar a construir una relación con Dios, para que empieces a crear esa conexión, porque lo más importante es tu relación con Dios, no depender de nadie más para poder tener esa relación, pero si te dicen, mira, empieza por acá, haz esto y esto te va a ayudar. Y en medio de eso está escribir, registrar nuestras oraciones con Jesús. Yo en medio de este camino que les estaba contando, en que era como una búsqueda insaciable de tantas cosas, yo siempre que tomaba un curso más, yo le decía a mi esposo, amor, estoy como a un clic, ¿sí? O sea, como que yo sentía que no, esto es como lo que me va a dar la plenitud, esto es como lo que me va a dar el bienestar, esto es como que aquí yo voy a conectar con mi propósito de verdad, porque yo sentía que algo me faltaba, o sea, algo siempre me faltaba, a pesar de estar bien en mi casa, estar bien con mis hijos. Obviamente no somos una familia perfecta, pero sí somos una familia unida, somos una familia que se ama, que se cuida. Entonces, yo le llamaba un clic. Entonces, como que hacía determinado curso, certificación y de todo, y aparecía otro y yo, como que este sí va a ser, no. Y yo leía y como que todo lo que escuchaba o leía o lo que fuera me envolvía otra vez de nuevo. Y cada vez como que más, ay sí, la sanación y la luz y Dios, porque muchas de todo esto que yo iba tomando siempre estaba presente Dios, porque para mí era Dios. Entonces todo eso me envolvía más y yo le decía a John, esta sí es, en esta retiro
o sea, pueda llegar nueva. Acá ya voy a saber todo lo que necesito saber, acá ya voy a tener toda la información que busco, que quiero sentirme de qué manera, acá así va a ser. Estoy a un clic, este es el clic, decíamos con John. Empezamos a tomar mucho evento ya juntos y decíamos, este fue. Entonces le decía yo mucho el clic, ¿no? Así estaba bautizado el famoso clic. Y recuerdo que de esas primeras conversaciones, de esos primeros registros, como de que, ok, compras tú. Coincidencialmente me habían regalado, eso fue como para el mes de mis cumpleaños, y en mis cumpleaños me han regalado mis hijos una agenda preciosa. Y como que entonces vino el tema del journal, ok, vas a empezar a registrar acá tus conversaciones, tus oraciones, tus conversaciones con Dios. Cogí esa agenda y bueno, ok, cuando empiezo pues uno arranca como el monólogo y hable y diga y pida y pues obviamente también mucha gratitud, pero ese pida y contando como... Y en esos pedacitos chiquiticos que yo daba para escuchar la voz de Dios, llegó algo que conquistó completamente mi corazón y fue como, yo soy ese clic que tanto has buscado en tu vida. O sea, y estaba yo en Jesús, háblame Jesús. Sí, o sea, estaba yo y cuando escucho de esa manera tan amorosa, tan cálida, tan profunda, sí, a mi corazón, que me dice, yo soy el clic que tanto has buscado en tu vida. Ya estás conmigo. O sea, una cosa, mira, yo no podía dejar de llorar, porque lo sentía de verdad, me sentía en casa, sentía que había prometido que no, como que había dicho no voy a llorar, pero como que esa búsqueda acababa por un lado, pero empezaba una gran travesía, por decirlo de una manera, esa travesía de empezar a conocer más de Jesús, de poderle entregar todo lo que soy, de poderle rendir mi vida y poderle entregar mi corazón para que Él pudiera sanar todo lo que había allí, todo eso que yo les decía que uno va como metiendo debajo de la alfombra o creyendo muchas veces, porque todo ese dolor que yo les hablaba al inicio, que había experimentado en mi adolescencia, yo sentía que eso había quedado ya atrás, que eso era parte de mi pasado, el dolor que causé, como que, ok, tenía una nueva familia, una nueva vida, como que era fuerte, valiente, resiliente y ya había superado todo esto y había seguido, y resulta que no. Y cuando tú empiezas este caminar de la mano con Jesús y a dejarte envolver por su amor, Él te quiere llevar de la mano a sanarte, Él quiere darte lo mejor, Él quiere mostrarte esa relación con el Padre. Y recuerdas que en algún momento de la conversación yo te decía, yo veía a Dios como el papá de Jesús. Pues esta es una parte en donde voy de este proceso. Ya no veo a Dios como el papá de Jesús, sino lo veo como mi Padre también. He podido esa identidad como hija, conociendo todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros, conociendo ese plan de salvación de Dios y Jesús por nosotros. Ese amor, el amor de Dios es un amor que a nuestro racionamiento humano, a nuestro entendimiento humano no cabe, ¿sí? Como que nosotros hemos conocido un amor condicional, como que si haces esto, te quiero, si te comportas de X manera, te apruebo, sí, eso lo vivíamos desde que éramos pequeños, tal vez en nuestras casas, sin decir que pues nuestros padres no nos amaron, porque ellos nos dieron lo mejor que podían con lo que tenían, entendiendo que ellos también
En su interior hay niños y niñas heridas con muchas cosas que nunca pudieron tratar porque no tenían los recursos que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, y este recurso, esto no es un recurso, este encuentro, o sea, lo mejor que le puede pasar a un ser humano, que es encontrarse con Jesús, conectarse con Dios, o sea, esto es lo más valioso que le puede pasar a un ser humano. Y hasta ahora, sí, ellos tampoco lo tenían. Entonces, poder dar tú ese paso, poder tener ese encuentro, poder decir, voy de tu mano, Jesús, a sanar, a que conquistes todos los lugares de mi corazón, es lo mejor que puedes hacer. Van a haber muchas cosas que van a cambiar en tu vida porque después de que tú tienes un encuentro con Jesús, después de que tú quieres, de verdad que después de que Él está en tu corazón, tú le das el puesto en tu corazón y le dices, sáname, restáurame, transfórmame, Él lo va a hacer, pero Él va a sacar de raíz, así como lo dice su palabra. Su Padre sacará de raíz todo lo que Él nos sembró en nuestro corazón, y hay muchas cosas que nosotros hemos permitido que se alojen en nuestro corazón, que no tienen que estar ahí. ¿Sí? Hay mucha, yo le digo, contaminación de muchas cosas, de heridas, de cosas que nunca debimos haber visto, escuchado, lugares que nunca debimos haber estado, cosas que nunca debimos haber hecho. Todo eso se va alojando allí. Pero viene Él a sanar, a conquistar cada espacio de tu corazón. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, pero no vuelves a ser el mismo. Hay muchas cosas que cambian. Y como decía en un video que les compartí hace poco, a muchos les tiemblan las piernas. Nos tiemblan también porque esto hay cosas que vienen, cambios que tú dices, wow, ¿qué es todo esto que está pasando? Pero sabes que es Dios poniendo orden en tu vida. Sabes que es organizando y diciendo, ok, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que siempre he soñado para ti. Estos son los planes de bendición que yo tengo para ti, pero hay mucho que tengo que organizar. Y es ahí cuando Él empieza a poner su mano, cuando tú por fin lo dejas trabajar en tu vida y empieza a poner su mano en todo lo que tiene que ver contigo, en tu corazón, en tus relaciones, en tu mente, en tus emociones. Y toda esa sanación que tú vas a recibir para ti, que estás recibiendo, que estás viviendo, va a impactar a tu familia, va a impactar a las personas que tú tengas alrededor. Es inevitable que esto no suceda. Yo ya lo estoy viviendo. Entonces, esto era lo que te quería compartir por hoy. Hay muchas cosas sucediendo en este tiempo, en este periodo. He pasado por diferentes procesos, he ido a lugares muy profundos, lugares y momentos que ni siquiera recordaba. Y he ido a sanarlos, pero no sola, de la mano de Jesús. Y eso ha sido lo mejor. Y como les decía al inicio, esto apenas está empezando. Esto es un camino para toda la vida. Y Jesús te quita mucha arandela, mucha cosita, mucha carga, mucha maleta que uno empieza a cargar, mucha distracción. Tú no te imaginas cómo pude yo darme cuenta de la cantidad de cosas que me estaban distrayendo, que me estaban absorbiendo y me estaban alejando cada vez más de Él, ¿sí? Entonces, eso también te lo compartiré en otro video. Vamos por partes. Hay mucho por compartir. Hay mucho que Jesús, que Dios están poniendo en mi corazón. En otro video voy a hablarte también lo que ha sido mi experiencia con el Espíritu Santo, porque no lo conocía. O la única forma que yo conocía al Espíritu Santo era cuando tú escuchabas que Jesús fue a bautizarse
y descendió la paloma sobre él, que era el Espíritu Santo. Ese era el único conocimiento o la oración que hacía uno en algún momento, pero era más como el ángel de la guarda, algo así, no recuerdo, pero no lo conocía. Y hoy en día he aprendido a conocerlo, sé quién es, sé cuál es su función, sé todo lo importante que también es con Dios, con Jesús. O sea, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es una maravilla, es una bendición, es un regalo y es algo que no sabemos, que no logramos ver y es una experiencia muy linda. O sea, tengo mucho por compartirte y de verdad que espero que te sirva. Espero que esto que yo te cuento acá es mi experiencia, es mi testimonio, y espero que te ayude. Espero que si tú estás buscando una respuesta, tu corazón está buscando algo que te acerque a Dios, que te acerque a Jesús, porque sientas que has perdido tu fe o porque has caminado lejos, porque estás cansado, lo que sea, que esto que te estoy contando te sirva y te sirva de alguna manera para poderle abrir tu corazón a Jesús, para poder decir, quiero vivir una vida de su mano, quiero vivir una vida en su compañía, bajo su guía de transformación, de sanación, de bendición. Entonces, eso era todo por hoy. Espero, no quería que se me fuera tan largo este video, pero así salió. Espero que lo disfruten y bueno, es el primero de muchos, así que quédate por este lado. Eres una antorcha encendida y no solo por ti, sino porque la luz de esa antorcha es Jesús. Esa antorcha encendida es Él y enciende la tuya y la tuya enciende muchas más al camino. Así que un abrazo súper especial. Chao, chao.